Buenos días, mi querida comunidad. Hoy quiero que me escuchen con atención, porque lo que voy a compartir puede cambiar por completo la manera en que usted entiende el Alzheimer. Durante más de 3 décadas de experiencia clínica, he visto cómo esta enfermedad no solo destruye la memoria, sino también la esperanza de millones de familias. Y lo más doloroso no es únicamente el impacto del Alzheimer en sí, sino las mentiras que lo rodean. Mitos que se han repetido tantas veces en consultas médicas, en los medios de comunicación e incluso en campañas de grandes organizaciones, que ya se aceptan como verdades absolutas, aunque en realidad son profundamente dañinas. Hace muy poco recibí en mi consulta a una paciente de 72 años que llegó llorando, convencida de que su destino estaba escrito. Me dijo con una voz temblorosa: «Doctor, mi madre tuvo Alzheimer. Mi hermana ya empieza a mostrar síntomas. Yo olvido las llaves todos los días. Estoy condenada, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer». En ese instante comprendí con una claridad dolorosa cuánto daño está causando la desinformación. Esta mujer, lúcida, inteligente y perfectamente capaz, ya había renunciado a su futuro porque había construido sus creencias sobre mitos, no sobre ciencia. Y lamentablemente no es un caso aislado. Son miles, millones de personas que viven presas del miedo innecesario, tomando decisiones equivocadas sobre su salud, o peor aún, ignorando los factores de riesgo reales que sí podrían modificar. Eso no podemos seguir permitiéndolo. Por eso, hoy he decidido hacer lo que debería haberse hecho hace muchos años: desenmascarar las 10 mentiras más peligrosas sobre el Alzheimer. Estas falsas creencias están robando esperanza, generando pánico innecesario y evitando que las personas actúen de manera correcta para proteger su cerebro. Algunas de estas mentiras lo van a sorprender, otras lo van a enfurecer, pero todas son necesarias de exponer para que, por fin, usted pueda tomar decisiones informadas y basadas en evidencia científica real, no en frases repetidas que tanto daño hacen. Y antes de entrar de lleno en estas verdades incómodas, le pido algo muy importante. Si usted cree que ya es hora de que alguien hable claro sobre el Alzheimer, con la ciencia en la mano, sin suavizar lo necesario pero también sin sembrar un miedo innecesario, le invito a suscribirse ahora mismo a este canal y a dejar un me gusta en este video. Cada vez que alguien se suscribe, no solo apoya este trabajo, sino que también se une a una comunidad que lucha contra la desinformación y apuesta por el conocimiento real para vivir mejor. Para empezar, hay algo que necesitamos entender. El Alzheimer es una enfermedad tremendamente compleja. No es solo genética, no es solo edad, no es solo memoria. Es un entramado de factores genéticos, vasculares, metabólicos, ambientales e incluso sociales que se cruzan y que determinan cómo evoluciona cada persona. Y aquí está lo peligroso. Como la realidad es compleja, las explicaciones simplistas suenan atractivas, fáciles de creer, pero son justamente esas simplificaciones las que hacen tanto daño. Por eso vamos a comenzar con la primera mentira, quizá la más extendida y sin duda una de las más destructivas: la creencia de que el Alzheimer es puramente genético, que si tienes los genes lo vas a desarrollar inevitablemente. Esta es una idea devastadora, porque si fuese cierta, miles de personas estarían condenadas sin posibilidad de escapar. Pero la verdad es muy distinta. La ciencia nos muestra que incluso las personas que tienen las variantes genéticas de mayor riesgo, como el famoso APOE4, no están predestinadas al Alzheimer. Sus probabilidades de desarrollarlo van del 30 al 60%, nunca del 100%. Eso significa que entre un 40 y un 70% de quienes cargan con este gen jamás desarrollarán la enfermedad. Y aún más revelador, las mutaciones que realmente garantizan la aparición del Alzheimer, como las presenilinas 1 y 2, representan menos del 5% de todos los casos. Es decir, el 95% de los diagnósticos corresponden al llamado Alzheimer esporádico, donde los genes influyen, sí, pero no determinan el destino. Los estudios con gemelos idénticos han sido una de las pruebas más contundentes para derribar la idea del Alzheimer como un destino inevitable. Cuando uno de los gemelos desarrolla la enfermedad, el otro, a pesar de compartir exactamente la misma carga genética, tiene alrededor de un 60% de probabilidad de no desarrollarla nunca. Esto nos dice algo fundamental. Los genes predisponen, pero no condenan. Las elecciones de vida, el ambiente, los hábitos y los factores de salud tienen un peso enorme en la manera en que esa predisposición se manifiesta o no. El problema es que esta mentira determinista ha generado dos daños opuestos y profundamente nocivos. Por un lado, millones de personas se han resignado pasivamente a lo que creen que es un destino sellado, renunciando a cuidar su cerebro. Y por otro lado, muchos han ignorado señales de alerta o descuidado su estilo de vida porque piensan erróneamente que, al no tener los genes, no corren ningún riesgo. Ambas actitudes son peligrosas, porque la realidad es que el Alzheimer se construye a partir de una compleja interacción entre genética y estilo de vida, no de un único factor inmutable.
Pasemos ahora a la mentira número 2. La creencia de que la pérdida de memoria normal del envejecimiento es el inicio del Alzheimer. Esta es una de las ideas que más ansiedad genera en los adultos mayores, porque convierte cambios cognitivos completamente normales en una fuente constante de miedo. La ciencia es clara. Existe una diferencia abismal entre el envejecimiento cerebral normal y el deterioro patológico. En un envejecimiento saludable, es común tener lo que llamamos momentos de punta de la lengua, en los que sabemos perfectamente que conocemos una palabra, pero nos cuesta recuperarla de inmediato. Es normal tardar más tiempo en procesar información compleja. Es normal que recordar nombres de personas con las que se tiene poco contacto requiera más esfuerzo consciente. Estas son adaptaciones neurológicas naturales en un cerebro que ha almacenado décadas de experiencias y aprendizajes. En contraste, el Alzheimer no se limita a olvidos ocasionales. Se manifiesta en pérdidas que interfieren con la vida diaria, conversaciones completas que se borran minutos después, desorientación en lugares familiares, incapacidad para reconocer objetos cotidianos, dificultad para realizar tareas secuenciales como preparar una comida. La diferencia no es de cantidad, sino de naturaleza. Sin embargo, esta mentira lleva a dos consecuencias peligrosas. Por un lado, millones de personas viven con un miedo innecesario por olvidos benignos, y por otro, muchos ignoran señales de alarma reales porque las confunden con envejecimiento normal. La mentira número 3 es quizá la más desesperanzadora, la idea de que no hay nada que se pueda hacer para prevenir el Alzheimer. Esta afirmación, repetida durante años incluso en ambientes médicos, es absolutamente falsa. La investigación de las últimas 2 décadas ha revelado múltiples factores de riesgo que sí son modificables. El ejercicio físico regular, por ejemplo, puede reducir el riesgo de Alzheimer en un 40%. Una dieta mediterránea bien implementada disminuye el riesgo en un 35%. Mantener la presión arterial bajo control puede reducirlo hasta en un 50%. Y no se trata solo de lo físico. Actividades como aprender nuevas habilidades, mantener relaciones sociales activas o estimular la mente con lecturas y desafíos cognitivos tienen un efecto protector comprobado. Incluso aspectos aparentemente ajenos al cerebro, como tratar adecuadamente la pérdida auditiva, han demostrado reducir significativamente el riesgo de demencia. Los estudios más grandes y prolongados del mundo, que han seguido a cientos de miles de personas durante décadas, son claros. Quienes adoptan de manera consistente múltiples factores protectores pueden reducir su riesgo de Alzheimer en un 70 a 80%, incluso con predisposición genética. Es decir, la inevitabilidad del Alzheimer es un mito, y creer en él ha llevado a millones de personas a no tomar las medidas preventivas que podrían haber cambiado de manera radical su futuro cognitivo. Por último, llegamos a la mentira número 4, que el Alzheimer solo afecta a personas muy mayores. Este es otro error que genera consecuencias graves, porque crea una falsa sensación de seguridad en personas de mediana edad y retrasa el diagnóstico en casos de Alzheimer de inicio temprano. La realidad es que el Alzheimer no es exclusivo de las personas muy mayores. Aproximadamente 200.000 personas en Estados Unidos viven con Alzheimer de inicio temprano, definido como aquellos casos en los que los síntomas aparecen antes de los 65 años. De hecho, existen diagnósticos en personas de 40 y 50 años. Pero lo más alarmante es que los cambios cerebrales que conducen a la enfermedad comienzan mucho antes. Los depósitos de proteína amiloide pueden acumularse en el cerebro entre 20 y 30 años antes de que aparezca el primer síntoma clínico. Esto significa que las medidas preventivas tienen su mayor poder cuando se implementan en la mediana edad, en los 40 o 50 años, y no cuando ya han comenzado los problemas de memoria. Creer en la mentira de que el Alzheimer es solo cosa de viejos ha provocado miles de diagnósticos erróneos en los que síntomas de la enfermedad en personas más jóvenes fueron atribuidos a estrés, depresión o desequilibrios hormonales. Ese error retrasa intervenciones que, si se aplicaran a tiempo, podrían ralentizar significativamente la progresión del deterioro. La mentira número 5 es igual de dañina. Pensar que todos los tipos de demencia son Alzheimer. Esta confusión es mucho más común de lo que creemos y tiene consecuencias prácticas enormes, porque no todas las demencias son iguales, ni responden al mismo tipo de tratamiento. Es cierto que el Alzheimer representa entre 60 y 70% de todos los casos de demencia, pero existen más de 100 tipos diferentes. La demencia vascular, por ejemplo, está directamente relacionada con la salud del sistema circulatorio y requiere un enfoque de tratamiento cardiovascular. La demencia con cuerpos de Lewy responde a medicamentos totalmente diferentes a los del Alzheimer. La demencia frontotemporal impacta primero la personalidad y el comportamiento, mucho antes que la memoria. Incluso existen casos de demencias reversibles, cuando la causa es una deficiencia vitamínica, un problema tiroideo, una hidrocefalia de presión normal o efectos secundarios de medicamentos. Cuando todo se mete en la misma bolsa bajo el nombre de Alzheimer,
se pierden oportunidades valiosísimas de diagnóstico y tratamiento específicos que pueden cambiar la trayectoria del paciente. Yo mismo he visto personas con demencia vascular mejorar de manera dramática cuando se les trató adecuadamente el sistema cardiovascular, después de haber pasado años etiquetados de manera errónea como casos de Alzheimer sin esperanza. La mentira número 6 también merece ser expuesta: la idea de que los medicamentos para el Alzheimer no funcionan. Esta afirmación ha llevado a muchas familias a rechazar tratamientos que, si bien no son curativos, pueden ofrecer mejoras reales en calidad de vida. Los fármacos actualmente disponibles, como el donepezilo, la rivastigmina y la memantina, no detienen el curso de la enfermedad, pero sí logran ralentizar el deterioro y mejorar la función cognitiva en muchos pacientes. Los estudios clínicos muestran que cerca del 60% de las personas que los toman mantienen sus capacidades estables entre 6 y 12 meses adicionales. Puede parecer poco en números fríos, pero para una familia esos meses significan tiempo de reconocimiento, de comunicación y de conexión emocional que de otro modo se perdería. Y antes de continuar, quiero pedirles algo muy importante. Si este mensaje les parece valioso, no se queden solo con él. Denle like a este video y suscríbanse al canal. De esa manera me ayudan a seguir difundiendo información clara y basada en ciencia, y juntos podemos combatir la desinformación que tanto daño causa a las familias que enfrentan el Alzheimer. Y aunque son polémicos, los nuevos medicamentos como el aducanumab y el lecanemab han mostrado cierto potencial. Pueden reducir los depósitos de amiloide en el cerebro y, en etapas tempranas, ralentizar modestamente el declive cognitivo. No son milagros, pero descartar estas herramientas por completo es privar a los pacientes y a sus familias de la posibilidad de vivir más tiempo con lucidez y dignidad. La mentira número 7 afirma que tener Alzheimer significa que tu vida se acabó. Y quiero detenerme aquí, porque esta es probablemente la más cruel de todas. Sí, el Alzheimer es una enfermedad progresiva, pero pensar que el diagnóstico equivale a una sentencia inmediata es absolutamente falso. He visto, a lo largo de mi práctica clínica, a muchísimas personas que han vivido años, incluso décadas, con calidad de vida después de escuchar ese diagnóstico temido. En las etapas tempranas, los cambios suelen ser tan sutiles que apenas interfieren con la vida cotidiana. En fases moderadas, con apoyo y adaptación, muchos pacientes continúan disfrutando de actividades que aman: pintar, tocar el piano, cuidar su jardín o compartir comidas familiares llenas de afecto. Lo más devastador, muchas veces, no es la enfermedad misma, sino el muerte social que la rodea, cuando la familia y el entorno dejan de ver a la persona y solo ven al paciente. Eso roba oportunidades de conexión, de ternura y de momentos significativos que todavía existen y que pueden sostener tanto al enfermo como a quienes lo acompañan. La mentira número 8 va en el extremo opuesto: la idea de que existen suplementos o tratamientos alternativos capaces de curar el Alzheimer. Internet está plagado de promesas vacías: aceite de coco que regenera la memoria, curcumina que borra las placas amiloides, terapias con células madre que devuelven la lucidez. Pero la verdad científica es clara: hasta hoy, ningún suplemento, ninguna terapia alternativa ha demostrado curar o revertir el Alzheimer en estudios rigurosos. Eso no significa que todo sea inútil. Nutrientes como los omega 3, la vitamina D o algunas vitaminas del complejo B pueden ofrecer un modesto beneficio en la función cognitiva general, pero jamás constituyen una cura. El peligro de esta mentira es que muchas familias, desesperadas, se aferran a esas promesas y posponen o rechazan tratamientos médicos que sí pueden mejorar la calidad de vida. En Alzheimer, el tiempo es un factor crítico, y perseguir ilusiones puede significar perder intervenciones valiosas en las etapas donde más ayudan. La mentira número 9 sostiene que hoy en día se puede diagnosticar el Alzheimer de manera definitiva con un simple análisis de sangre. Es cierto que los biomarcadores sanguíneos están avanzando rápidamente y ofrecen información cada vez más útil, pero no sustituyen la evaluación clínica completa. El diagnóstico de Alzheimer requiere historia médica detallada, examen neurológico, pruebas cognitivas, imágenes cerebrales y, en muchos casos, análisis de líquido cefalorraquídeo. Un análisis de sangre puede sugerir cambios, pero no puede dar un diagnóstico absoluto. De hecho, existen personas con biomarcadores positivos que jamás desarrollan síntomas, y otras con síntomas claros que no muestran alteraciones en esos análisis iniciales. Confiar ciegamente en un resultado sanguíneo puede llevar tanto a falsos diagnósticos, que generan miedo y ansiedad injustificados, como a una falsa tranquilidad que retrase la búsqueda de ayuda médica. Y finalmente, llegamos a la mentira número 10. Si no tienes síntomas, no necesitas preocuparte por el Alzheimer. Esta creencia es quizá la más peligrosa de todas,
porque promueve la pasividad y la negligencia. Como hemos visto, los cambios cerebrales asociados con el Alzheimer comienzan décadas antes de que aparezcan los primeros olvidos. Ignorar la prevención es regalarle terreno a la enfermedad. Las personas con factores de riesgo, antecedentes familiares, hipertensión no controlada, diabetes, obesidad, sedentarismo, tienen en sus manos la oportunidad de intervenir mucho antes de que aparezcan los síntomas. Mantener el cerebro activo, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, dormir bien y controlar la salud cardiovascular no son solo recomendaciones generales. Son estrategias científicamente comprobadas que pueden reducir de manera drástica el riesgo de Alzheimer en el futuro. Los estudios de prevención más sólidos han demostrado algo fundamental. Las personas que comienzan a cuidar su cerebro antes de tener síntomas son las que obtienen los mayores beneficios. Esa ventana silenciosa, cuando aún no hay olvidos evidentes ni diagnósticos, es la etapa más fértil para la prevención, porque el cerebro conserva una capacidad notable de compensación y reparación. Esperar a que los síntomas aparezcan significa entrar a la batalla tarde, cuando parte del daño ya está hecho y las herramientas disponibles tienen menos fuerza. Y aquí quiero hacerles una pausa con una pregunta directa. ¿Cuántas de estas mentiras habían escuchado como verdades indiscutibles? ¿Cuál de ellas les ha causado más miedo, más resignación o incluso les ha impedido tomar decisiones que hoy podrían estar protegiendo su memoria? Déjenmelo en los comentarios, porque entender cómo estas ideas equivocadas circulan en nuestra comunidad me ayuda a combatirlas con más precisión y a llegar a quienes más lo necesitan. Después de desmontar estas 10 mentiras, quiero dejar absolutamente claro cuál es la verdad científica actual sobre el Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa compleja, moldeada tanto por genes como por el ambiente. Tiene una fase preclínica larga en la que las intervenciones preventivas son mucho más efectivas de lo que la mayoría imagina. Sabemos con certeza que existen factores de riesgo modificables: la presión arterial, la actividad física, la alimentación, la estimulación cognitiva, que, al abordarse de manera sistemática, pueden reducir dramáticamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Una vez que aparece, su progresión es variable. En algunos avanza más rápido, en otros más lento. No tenemos aún una cura definitiva, pero sí contamos con tratamientos capaces de mejorar la calidad de vida y de ralentizar parte de ese deterioro. Y lo más esperanzador, la investigación está avanzando a una velocidad sin precedentes. Nuevos enfoques terapéuticos se están probando cada año y muchos ofrecen un horizonte de esperanza real. Lo esencial es entender que estas mentiras nunca fueron inocentes. Han creado ansiedad innecesaria en quienes solo experimentaban olvidos normales de la edad. Han sembrado desesperanza en familias enteras. Han frenado medidas preventivas simples pero poderosas. Han retrasado diagnósticos cuando aún había tiempo de intervenir. Han impulsado a muchos a gastar fortunas en tratamientos ineficaces. Y quizás lo más doloroso, han reforzado el estigma social que condena a millones de personas a la soledad antes de tiempo. Combatir esas mentiras no es solo responsabilidad de los médicos. También está en manos de cada uno de ustedes. Verifiquen la información antes de compartirla, cuestionen lo que escuchan, busquen siempre fuentes confiables y no teman corregir amablemente cuando alguien repita un mito dañino. Esa corrección puede cambiar una vida. Mis queridos amigos, llegamos al final de esta conversación difícil, pero necesaria. Hoy no solo hemos desarmado 10 mitos peligrosos sobre el Alzheimer, también hemos recuperado algo infinitamente valioso: esperanza realista, basada en evidencia, y la certeza de que cada uno de nosotros tiene poder sobre su destino cognitivo. Quiero que guarden 3 verdades. La primera, el conocimiento preciso es poder real. La segunda, el Alzheimer no es una condena inevitable. Siempre hay margen para actuar. Y la tercera, cada día que eliges cuidarte, estás invirtiendo en la reserva más preciosa que tienes, tu mente. La información falsa no es un simple error, es un obstáculo activo que roba oportunidades de prevención y esperanza. Por eso la primera verdad que quiero que se lleven hoy es esta: el Alzheimer no es un destino sellado e inmutable. Es una enfermedad compleja, sí, pero también es comprensible y, sobre todo, influenciable. Existen factores de riesgo que pueden modificarse, tratamientos que aportan calidad de vida y decisiones que ustedes pueden tomar cada día para inclinar la balanza a su favor. La segunda verdad es que ni sus genes, ni su edad, ni su historia familiar determinan por completo su futuro cognitivo. Todos esos elementos cuentan, pero cuentan aún más sus elecciones cotidianas. Moverse con regularidad, alimentarse con inteligencia, ejercitar la mente, cultivar lazos sociales y manejar el estrés. Cada uno de esos gestos es una inversión en la salud de su cerebro. Y la tercera verdad es quizás la más poderosa: nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a cuidar de la mente con sabiduría, basada en evidencia en lugar de miedo basado en mitos. Cada día que viven libres de esas mentiras es un día en el que pueden tomar decisiones más conscientes y empoderadas.
Cada vez que corrigen información falsa, están protegiendo no solo su memoria, sino también la de toda su comunidad. Por eso, quiero lanzarles un desafío. En esta semana, elijan una medida preventiva concreta y pónganla en práctica. Puede ser tan simple como salir a caminar todos los días, ajustar su alimentación hacia un patrón más neuroprotector, controlar mejor su presión arterial, o finalmente agendar esa evaluación médica que han estado posponiendo. Lo importante es pasar de la teoría a la acción. Al mismo tiempo, los invito a ser guardianes de la verdad. No permitan que los mitos sigan robando esperanza. Corrijan con respeto, compartan información confiable y ayuden a que la voz de la ciencia sea más fuerte que el eco de la desinformación. Recuerden siempre, la verdad puede ser más compleja que los mitos, pero también es infinitamente más esperanzadora. El Alzheimer no es un monstruo invencible ni un destino inevitable. Es un desafío real, sí, pero también una oportunidad para demostrar que la prevención, la ciencia y las decisiones conscientes pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si este video les dio claridad, si sienten que hoy se llevan herramientas reales para cuidar de su mente y de sus seres queridos, no dejen que este conocimiento se quede solo aquí. Suscríbanse al canal, denle like y compártanlo con alguien que lo necesite, porque una sola información precisa puede marcar la diferencia en la vida de una familia entera. Aquí no solo hablamos de salud cerebral, construimos juntos una comunidad que combate la desinformación con ciencia y esperanza. Así que acompáñenme en este camino. Cada semana descubrirán nuevas verdades, consejos prácticos y estrategias comprobadas para fortalecer su memoria y su calidad de vida. Y créanme, lo que viene puede transformar su manera de entender y cuidar su cerebro.